Currículo y evaluación de los aprendizajes en la política educativa nacional por Sergio Piernagorda, Erika Rodríguez y Tatiana Cárdenas. Esquema evolutivo de la evaluación del aprendizaje. El presente esquema plasmado como línea de tiempo pretende mostrar la evolución de la evaluación y el currículum en Colombia desde los años 70 a la actualidad. Primeros años. Incorporación progresiva de componentes y procesos tecnológicos en el campo educativo, tanto en lo administrativo como en lo institucional, para ponerse a tono con las nuevas exigencias mundiales. Pueden entenderse que dichas exigencias no son solo académicas, sino que además son económicas. Surgen críticas a la educación formal en 1960 y se proponen cambios en cuanto al proceso educativo. Críticas a la forma de enseñar, a los medios y acciones del proceso de enseñanza y a la relación vertical entre el docente y el estudiante. En 1968 surge el Proyecto Multinacional de Televisión Educativa. Se crearon varios establecimientos públicos y se adquirieron al menos los ya existentes. Se destacan instituciones como el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, el Instituto Colombiano de Pedagogía y Perfeccionamiento Docente, el Fondo Universitario Nacional, que fue creado en 1954 y se convirtió en 1968 en el Instituto de Fomento para la Educación Superior, ICFES, y el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales, Colciencia. Ya en la década de los 70 se oficializa el modelo de educación media fortalecida o educación media diversificada. Se da la creación de los institutos de educación INEM. El presidente Gerard Restrepo los creó como una herramienta indispensable de la educación formal para formar bachilleres técnicos. Además, se incorpora el concepto de educación básica y se flexibilizan los planes y programas de estudios institucionales. En este mismo año se crea el macroproyecto entre el gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se inscriben concentraciones de desarrollo rural, se reestructura la universidad pedagógica y se crea el diseño curricular del Instituto Colombiano de Pedagogía y Perfeccionamiento, ICOLPI. En 1973 se da el proyecto de tecnología educativa y este se fundamenta en 3 proyectos. El proyecto Bogotá, el proyecto de universidad desescolarizada de la Universidad de Antioquia y el proyecto de teleeducación de la Universidad Javeriana. Seminario de Tecnología Educativa en 1974. La Universidad Pedagógica desarrolla el Seminario Permanente de Tecnología Educativa, lo anterior llevado a cabo en el Simposio de Tecnología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, y en el que participan el Centro de Tecnología Educativa de la Florida State University, el ICFES, la Agencia Internacional para el Desarrollo, el Ministerio de Educación Nacional y la Organización de Estados Americanos, OEA, además del Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIón. Posteriormente, en el año 1975, se da el Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación del Ministerio de Educación Nacional, también conocido como Renovación Curricular. Los procesos de enseñanza son vistos como un subsistema que conforman el gran sistema educativo. Por eso se entiende el proceso de instrucción como un proceso con enfoque sistémico, es decir, la tecnología instruccional es una forma sistemática de administrar el proceso total del aprendizaje. Decreto Ley 088 de 1976. Se reordenó el MEN y con ello el programa Centro Experimental Piloto. Asimismo, se reestructura el sistema educativo colombiano de promoción automática. Además, dado que la renovación curricular dio grandes avances en el tema de calidad, el MEN institucionaliza los fundamentos generales de currículum. En dicho decreto también se determinan las funciones y la división de evaluación y del rendimiento escolar. Se buscan los programas curriculares y dar informe al MEN sobre la evaluación y proyectos experimentales. En 1977, uno de los propósitos claros de los programas curriculares es el de explicitar una propuesta metodológica para apoyar la formación permanente del maestro, con un aporte considerado significativo para el cambio pedagógico desde el aula.
En julio 17 de 1978 se da la creación del decreto 1419, el cual establece unas características del nuevo currículum. Este representa un cambio en la visión que tiene el proceso educativo, ahora en el diseño, experimentación y la aplicación de programas curriculares que es necesario tener en cuenta al estudiante durante todo el proceso educativo. Posteriormente, en la década del 80, se da el programa Camina, el programa Campaña de Instrucción Nacional del Gobierno Betancur enfocado en la educación para adultos y usando la tecnología como la radio y la televisión para llegar a los sitios más alejados del territorio nacional. En abril de 1984 se establece la Resolución 17486 que da claridad al concepto de promoción, el paso de un grado o nivel a otro superior a la obtención de un título como resultado del logro de determinados objetivos de aprendizaje comprobados en el proceso de evaluación. Los resultados de estas evaluaciones se expresan numéricamente en escala de 1 a 10, cuyo equivalente conceptual fue el siguiente: de 9 a 10 sobresaliente, de 8 a 8.9 bueno, de 6 a 7.9 aprobado y de 1 a 5.9 no aprobado. Adicionalmente, se establece el decreto 1002. Por este decreto, los planes y programas de estudio de la renovación curricular fueron reglamentados y se dio fin al proceso de experimentación curricular. Se establece el sistema de básica primaria de 5 años, básica secundaria de 6 a 9, media vocacional 10º y 11, con áreas de formación comunes, ciencias, español, matemáticas, entre otras, y propias. Ya en el año 1987, el 3 de agosto, se da el decreto 1469, que entra a reglamentar el decreto 088 sobre promoción automática para el nivel de básica primaria, ya que este tema había generado muchas confusiones. Se evidencia una escala de evaluación cualitativa, la escala conceptual de calificación en las denominadas actividades de recuperación fue excelente, bueno, aceptable e insuficiente. Ante las conclusiones, el decreto aclara varios conceptos, como lo son evaluación escolar, promoción automática y calificación. En la década de los años 90, la historia de Colombia tiene un cambio sustancial, pues se da la creación de la Constitución Nacional de 1991, la cual genera varias reformas en términos de educación y ámbitos sociales y económicos. Adicionalmente, en ese mismo año, en el año de 1994, se establece la Ley 115, la Ley General de Educación. Esta ley apunta al desarrollo dinámico del ser humano y propone 3 ideas: los proyectos educativos institucionales PEI, el plan de estudios y la evaluación. Además, en el año 1992 se da la Ley 30, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. Esta se encuentra vigente en la actualidad, pero se debe tener en cuenta que algunos artículos han sido declarados inexequibles o exequibles condicionalmente por la Corte Constitucional, por lo que esta ley no representa en su totalidad lo que quería representar en sus inicios. Asimismo, el Decreto 230 del año 2002 dicta normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Decreto que permitió que el educando fuera promovido de manera sistemática y sin alcanzar los logros propuestos en cada área del conocimiento. Posteriormente, se da el decreto 1290 en el año 2009. Este reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles básica y media. En el artículo 5 establece la escala de valoración nacional. Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación, para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos. Cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional. Esta es desempeño bajo, desempeño básico, desempeño alto y desempeño superior. Ahora bien, ¿qué opinan los estudiantes de la evaluación? Veámoslo en el siguiente video. Vamos a mirar y quiero saber cuál es el concepto que ustedes tienen o qué entienden ustedes por evaluación.
Amaya. Canon. Lo que yo creo de evaluación es lo que uno hace para demostrar que se aprendió las cosas. Para demostrar que se aprendió las cosas. ¿Qué más es evaluación? ¿Qué significa para ustedes evaluación? Yo opino que es un método donde los profesores toman el conocimiento de un estudiante. ¿Qué más? Señor Rojo. La evaluación es un método para saber si se quedó la mente de lo que enseñaron. ¿Ustedes creen que la evaluación solo se utiliza acá dentro de un salón de clase? No. ¿En dónde más los evalúan? En los trabajos. En los trabajos. En la universidad, en las empresas, en la casa. Pues también puede ser como una evaluación. Ya uno. Una evaluación de salud. ¿Cómo? ¿Una evaluación de qué? Una evaluación de salud. Por ejemplo, en una evaluación de salud, ¿qué te miden? La limpieza, el peso. Les voy a mostrar unas. Muchas gracias.